estás? Yo soy Eduardo Perusquía y yo soy el instructor del curso de Medicamentos y Farmacia para no farmacéuticos. En este módulo vamos a revisar lo que corresponde a la caducidad de medicamentos. Y al igual que en el resto del curso, te invito a que revises primeramente el material escrito que acompaña esta clase para que podamos tener una revisión del video más fluida. Si todo está listo, comencemos. El objetivo de este módulo es conocer la manera en que se asigna la fecha de caducidad a un medicamento, también en qué consisten las pruebas para demostrar la estabilidad de un medicamento y también revisaremos cuál es el correcto manejo para los medicamentos caducados. Comencemos hablando de lo que es la fecha de caducidad. En la norma 59 de la Secretaría de Salud, que habla acerca de las buenas prácticas de fabricación de medicamentos, nos dice que la fecha de caducidad en su numeral 3.54 es simplemente el fin del periodo de vida útil del medicamento. Esto se determina a través de una demostración científica de que el producto cumple con las especificaciones de calidad durante todo ese periodo que nosotros asignamos. Y típicamente la manera en que se determina cuál es el periodo final o el tiempo final de la vida del medicamento es la concentración del fármaco. Recientemente se ha empezado a utilizar también el nivel de impurezas que contiene el medicamento. Estas impurezas se pueden ir generando durante el periodo de vida útil debido a reacciones químicas de degradación del fármaco. Entonces, cuando se alcanzan ciertos niveles de estas impurezas en el medicamento, se puede considerar también como el periodo final de su uso. Sin embargo, típicamente y la mayor parte de las veces es a través de la concentración presente del fármaco en el producto. Los criterios para determinar el fin de la vida útil de un medicamento es, como hemos comentado, típicamente es cuando el fármaco eh, pierde el 10% de la cantidad indicada en el marbete o la cantidad que se establece en la caja del medicamento. Cuando se tiene 10% menos de ese valor, el medicamento ha alcanzado su periodo de vida útil. Cuando tenemos diferentes fármacos en el mismo medicamento, el criterio que se toma es el primero que pierde el 10% de su concentración, es cuando se considera que es la fecha de caducidad. Ahora, en México, la norma de estabilidades es la norma 73 de la Secretaría de Salud, establece que el periodo máximo que se le puede dar de vida útil o la fecha de caducidad máxima de un producto, de un medicamento, es de 5 años. Puede ser menos de 5 años, hasta donde nuestra evidencia científica nos permita demostrar, se otorga ese periodo de vida. Más de 5 años no se autoriza en México. Y como decíamos, es la norma 73 quien establece estas reglas de estabilidad. Ahora, nosotros podemos observar en los envases, en las cajas de los productos, que muchas veces dice consérvese a no más de 25 grados centígrados y en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, o consérvese en refrigeración y no se congele. Hay diferentes leyendas que nosotros podemos encontrar en los medicamentos. ¿A qué se debe esto? Bueno, desde el punto de vista ideal, cualquier medicamento debería de ser posible que se mantenga condiciones ambientales. Eh, Sin embargo, hay medicamentos que sus principios activos tienen propiedades en las cuales se pueden degradar a temperaturas altas. Muchos medicamentos que son inyectables oncológicos, por ejemplo, requieren refrigeración debido a que están compuestos de proteínas o de algunas sustancias que a temperaturas mayores a las de refrigeración, que típicamente es de 2 a 8 grados,
centígrados, pueden presentar degradación y entonces la caducidad y la efectividad se pierden. Eh, a esto se refiere que de pronto tengamos que establecer en la caja, en el marbete del producto, cuáles son las condiciones de almacenamiento para mantener su estabilidad. Y también cada país tiene climas diferentes, incluso un mismo país puede tener diferentes tipos de clima y para ello debemos de establecer cuáles son las condiciones óptimas de almacenamiento para garantizar el periodo de caducidad que nosotros estamos asignando a los productos. Para poder establecer de manera armonizada, homogénea y que en todas partes del mundo podamos correr los estudios de estabilidad de acuerdo a lo que requiere cada país, de acuerdo a su clima, la OMS ha definido 4 zonas climáticas y estas 4 zonas climáticas ya las adoptó también la Conferencia Internacional de Armonización o ICH, de quien ya platicamos en un módulo aparte de este. ¿Cuáles son las condiciones climáticas que ha definido la OMS? Las vamos a ver ahorita en una tabla. Lo que sí podemos decir es que de esas 4 zonas climáticas, México pertenece a la zona climática 2. Ahorita vamos a ver cuáles son las condiciones de temperatura y humedad ambientales para la zona climática 2. Y varios países de Europa y los Estados Unidos pertenecen a esta misma zona climática. Como reglamentación en México, los empaques secundarios, típicamente las cajas de los medicamentos, deben de indicar, como ya decíamos, una leyenda donde dice cuáles las condiciones de almacenamiento. Y podemos encontrar que dice manténgase a no más de 25 grados centígrados y protegido de la luz o en ambiente seco y fresco. Algunos otros dicen manténgase a no más de 30 grados, otro dice manténgase en refrigeración, no se congele. Hay diferentes condiciones de almacenamiento que se tienen que revisar cuando se tiene el medicamento para poderlo almacenar y asegurar que logramos mantener la fecha de caducidad que está recomendando la caja, que son las condiciones donde se corrieron los estudios de estabilidad y el laboratorio que fabrica el producto puede garantizar que se mantiene en condiciones de cumplimiento de especificaciones de calidad durante toda la vida de caducidad que está establecida en el empaque. Las condiciones climáticas son las que se observan aquí. Son diferentes condiciones de humedad y de temperatura. Los estudios de estabilidad se corren principalmente, se realizan colocando el medicamento en cámaras que mantienen estas condiciones de humedad y temperatura durante todo el tiempo y cada ciertos periodos que establece la misma norma de estabilidades, se toman muestras de estos medicamentos y se les realiza un análisis para evaluar sus especificaciones de calidad. Mientras mayor tiempo nosotros demostremos que se mantienen esas especificaciones de calidad, nosotros vamos a poder establecer una mayor vida de anaquel o vida útil o fecha de caducidad de nuestros productos. Típicamente, las, los periodos de caducidad es de 24 meses y la cantidad de tiempo máxima que la autoridad mexicana autoriza de estabilidad es de 5 años. Cuando nosotros vamos a someter a la autoridad sanitaria un producto para que sea aprobado para su comercialización, tenemos que demostrar su fecha de caducidad y por cuestiones de mercado, esperar 2, 3 o 4 años a correr un estudio de estabilidad antes de poder someter a la autoridad sanitaria para obtener el permiso de comercialización, pues comercialmente no es algo viable. Entonces, y gracias a conocimientos científicos y conocimientos sobre cinética química, se pueden realizar estudios que nos ayuden a predecir en un periodo de tiempo más corto cuánto puede ser el periodo de caducidad de un medicamento.
y a esto se le conoce como estabilidad acelerada. Como decíamos, esto permite que podamos predecir hasta cierto punto cuál es el periodo de caducidad que puede tener un medicamento cuando lo almacenamos a condiciones ambientales de acuerdo a la tabla de zonas climáticas que vimos, y estos estudios están definidos también en la norma de estabilidades, en la norma 73. El tiempo de estudio para estabilidad acelerada varía entre 3 o 6 meses dependiendo del tipo de producto de que se trate, y lo estamos y está reglamentado en la norma 73 también. Y en la siguiente tabla vamos a observar cuáles son las condiciones de estabilidad acelerada dependiendo de las condiciones de almacenamiento que nosotros queremos para nuestros. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a mantener nuestro producto bajo condiciones ambientales de humedad y temperatura, es decir, a la temperatura de casa, las condiciones de estabilidad se manejan a un valor promedio de 40 grados centígrados, a un 75% de humedad relativa, y se mantienen bajo esas condiciones durante 3 o 6 meses los medicamentos. Si al final de ese periodo nosotros hacemos el análisis de calidad y cumple, la autoridad sanitaria, con esa evidencia que nosotros presentemos, nos puede otorgar un periodo de vida preliminar, digámoslo, o tentativo de 24 meses. Cuando nosotros estamos hablando de otro tipo de condiciones de almacenamiento, por ejemplo, refrigeración, tenemos que demostrar las condiciones aceleradas a 25 grados centígrados con un 60% de humedad, y cuando hablamos de congelación, el producto se mantiene en condiciones de refrigeración a un promedio de 5 grados centígrados, y al término de 3 o 6 meses, si se cumplen las especificaciones de calidad, entonces se nos pueden otorgar, como decíamos, 24 meses de manera tentativa. Y posteriormente nosotros tenemos que entregarle a la autoridad sanitaria evidencia de los estudios que se realizan de estabilidad, que se le conoce como largo plazo, es decir, a las condiciones ambientales que nosotros estamos colocando en nuestra caja como condiciones de almacenamiento. Debemos demostrarle a la autoridad que en un estudio corrido a esas condiciones durante 24 meses, 36 meses o hasta 60 meses o 5 años, el producto puede mantener las mismas características de calidad. Si esto sucede, nosotros podemos obtener una ampliación de estos periodos de 24 meses iniciales, y si no cumple la estabilidad de 24 meses, pues el tiempo de caducidad se va a recortar. Comercialmente, lo más conveniente es tener periodos de caducidad de 24 meses como mínimo. En algunos casos hay productos que requieren una menor, que pueden tener una menor estabilidad. Eso ya depende de las definiciones comerciales pues de cada empresa farmacéutica. Sin embargo, lo aceptable desde el punto de vista práctico y comercial es mínimo 24 meses. Una vez que los medicamentos han alcanzado su vida útil, pues muchas veces en casa ya los tenemos y pueden alcanzar su fecha máxima de caducidad. Tenemos que revisar la manera de manejar correctamente un medicamento que ya caducó. ¿Por qué? Un medicamento que ya caducó ya tiene una cantidad menor de principio activo, como lo comentamos al inicio, y también puede tener algunas sustancias que son productos de las reacciones de degradación natural que sufren los fármacos durante el periodo de vida de anaquel, y esto puede generar algunas sustancias que pueden ser tóxicas, e incluso simplemente el estar utilizando sustancias químicas en un medicamento pues los hace un producto que es potencialmente contaminante del ambiente, y así es como se consideran. Podemos platicar que en el año 2007 se creó un organismo para poder manejar de manera correcta y segura los medicamentos caducos, que se denomina SINGREM, que es el Sistema Nacional para la Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos. Es una entidad, asociación civil sin fines de lucro,
y está financiada y fue generada como una iniciativa de la industria farmacéutica, así como también de las autoridades de salud y del medio ambiente de México. Este es el logotipo de Singrem. Se creó en 2007, comenzó a operar formalmente en 2010 y a la fecha tiene presencia en 27 estados de México. ¿Cómo tenemos que desechar los medicamentos caducos? Con ayuda de Singrem. Podemos decir que parte del trabajo de Singrem son estadísticas. Se han recolectado más de 2 millones de kilos de medicamentos caducos entre 2010 y 2017. Simplemente en 2017 se colectaron 612,000 kilogramos de medicamentos caducados, y estos se recolectan en contenedores especiales como el que se observa en la imagen, que le permite a Singrem hacer una clasificación para poderlos enviar a su manejo final para su disposición, desecho o destrucción. El proceso que se requiere, que debemos seguir para utilizar el sistema de Singrem para el manejo de medicamentos caducos, lo vamos a platicar en este momento. Primeramente, tenemos que identificar en casa los medicamentos que ya están caducados o que ya no estamos utilizando y que no vamos a volver a utilizar. Lo más recomendable para evitar cuestiones de falsificación es que con un marcador indeleble las cajas sean rayadas, para evitar que se puedan malutilizar y también que sean destruidas, de forma que podamos evitar reuso y después las veamos, esas cajas utilizadas en tianguis o en algunos sitios de venta de dudosa procedencia. Eh, a través de la página de Singrem nosotros podemos ubicar dónde se encuentran colocados contenedores. Estos se encuentran en algunas farmacias de cadena o también en algunos centros comerciales o supermercados. En la página que aparece en la diapositiva se puede consultar en dónde se puede localizar uno de estos contenedores Singrem. Ahí se llega a hacer el depósito de los medicamentos del producto caduco. Ahí Singrem a cierta periodicidad llega a hacer la recolección y deja una evidencia en el lugar donde hace la recolección, una evidencia, un documento de qué fue lo que se lleva, y se lleva un documento como copia de control de lo que se está manejando como medicamento para disposición final. Esto es trasladado a un centro de acopio, a un almacén general de Singrem, donde se hace una clasificación y se hacen procedimientos para poderlo disponer y confinar o destruir como último destino de este medicamento. Hay ciertas restricciones para el manejo de Singrem, de los contenedores Singrem. En esta tabla podemos ver qué es lo que podemos dejar en el contenedor, qué no debemos dejar. Nada que tenga que ver en general con residuos biológicos, por ejemplo, agujas utilizadas o desechos de venoclisis o de alguna situación que implica el manejo de sangre o de fluidos biológicos, no se pueden colocar ahí. Productos químicos, baterías, eh, pañales, por ejemplo, que no se manejan de la misma manera que como se deben de manejar residuos químicos peligrosos como son considerados los medicamentos. ¿De qué depende la manera en que vamos a destruir los medicamentos caducos? ¿Por qué decimos qué es lo que sí se puede depositar en un contenedor Singrem y qué no es recomendable? Debido a que la disposición y el manejo de estos residuos depende de la naturaleza química de los productos, de la misma actividad terapéutica y de la toxicidad que presentan, o los residuos o las sustancias de degradación que puede generar un medicamento también pueden tener cierto grado de toxicidad y debe de ser manejado con mucho cuidado. También como información podríamos decir que en 1995 el Centro Nacional para la Prevención de Desastres y el Instituto Nacional de Ecología
publicaron un manual que permite, que describe en realidad cómo se manejan y cuál es la manera de disponer para desecho los medicamentos y los fármacos que ya están caducos. Eso existe desde 1995. Y en 2001 se creó una guía para la disposición segura de los medicamentos caducos. Esto cuando se trata de situaciones de emergencia y se acopia una gran cantidad de estos productos. Hemos llegado al final del módulo y vamos a revisar cuáles son los conocimientos que obtuvimos en esta ocasión. Primeramente, ya sabemos qué es la fecha de caducidad de un medicamento, cómo se asigna la fecha de caducidad a través de los estudios de estabilidad, que tenemos estudios de estabilidad acelerada y estudios de estabilidad de largo plazo o de anaquel. Y también hemos revisado la manera en que se deben manejar adecuadamente los medicamentos caducados. Hemos llegado al final del módulo. Yo te invito a que nuevamente resuelvas la evaluación y podamos seguir adelante al siguiente módulo. Muchas gracias, yo soy Eduardo y te espero, nos vemos pronto.